5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento una vez más, mi nombre es Jesús Hernández y voy a ser quien estará dando lectura a todo tipo de libros, como podrán ver, de terror, de suspenso, de cuestiones paranormales, de teorías conspiranoicas, de psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente puede tener acceso o puede crear. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar dando lectura a otro relato corto del libro que ya habíamos iniciado llamado Si te gusta la oscuridad, libro de el maestro Stephen King. Este libro ha sido publicado el año 2024 y para ser sincero, dejé los demás proyectos por darle lectura a este y por compartirlo con ustedes, ya que me parecen unos excelentes relatos, algunos muy cortos pero bastante interesantes y otros que creo yo son algo extensos y lo cual pudiese haber sido eh, un poco más un libro como tal, un relato. Creencia personal, mi opinión, pues tómenla de este neófito en la literatura de terror, pero bueno, ese es mi punto de vista. Entonces, vamos a comenzar dando lectura al relato llamado Willy el Friki, que el cual está muy interesante a mi parecer, nuevamente les comento, porque este relato habla respecto a la juventud, la senectud y posteriormente la muerte, además de un comportamiento un tanto poco común de uno de los personajes. Entonces, permítanme un momento y permítanme presumirles mi taza de Stephen King. Listo. Entonces, sin más por el momento, vamos a iniciar con el relato Willy el Friki, no sin antes recordarles que echen un vistazo atrás porque recuerden que las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Los padres de Willy pensaban que su hijo era raro por la gran atención con que estudiaba los pájaros muertos y sus colecciones de bichos muertos, y por cómo se quedaba mirando durante una hora o más las nubes en movimiento, pero solo Roxy lo expresaba en voz alta. Willy el friki, lo llamó una noche durante la cena mientras Willy dibujaba en su puré de papa, o al menos intentaba hacerlo, una cara de payaso con salsa por ojos. Willy contaba con 10 años, Roxy tenía 12 y ya le asomaban los pechos, de lo cual se enorgullecía, excepto cuando Willy se los miraba fijamente, cosa que le producía escalofríos. «No lo llames así», le reprendió su madre, Sharon. Pero es la verdad, mamá», dijo Roxy. «Seguro que en el colegio ya tienen que aguantar más que suficiente ese tipo de comentarios», intervino el padre, Richard. A veces, o a menudo, la familia hablaba de Willy como si no estuviera presente, salvo el viejo sentado en la punta de la mesa. «¿En el colegio te dicen cosas?», preguntó el abuelo. Se frotó la piel entre la nariz y el labio superior con un dedo, como acostumbraba después de hacer una pregunta. El abuelo se llamaba James. Por lo general, permanecía en silencio durante comidas familiares, en parte porque era su forma de ser y en parte porque comer había empezado a resultarle complicado. Avanzaba lentamente con su roast beef. Había perdido casi todos los dientes. «No sé», contestó Willy. «A veces, supongo». Examinaba su puré de papa. Ahora el payaso desplegaba su reluciente sonrisa marrón con pequeños cuajarones de grasa por dientes. Sharon y Roxy recogieron la mesa después de la cena. A Roxy le gustaba fregar los platos con su madre. Era una división del trabajo sexista, sin lugar a duda, pero también les proporcionaba una ocasión para mantener conversaciones sobre asuntos importantes sin que nadie les molestara. Por ejemplo, Willy. «Sí que es un friki, reconócelo, por eso va a educación especial». Sharon miró alrededor para cerciorarse de que estaban solas. Richard se había ido ya a dar un paseo y Willy se había retirado al cuarto del abuelo en compañía del hombre a quien Rich a veces llamaba vejete y otras inquilino. Nunca papá o mi padre. «Willy no es como los demás», dijo Sharon, «pero lo queremos igualmente».
¿o no? Supongo que lo quiero, sí, pero no me cae del todo bien. Dice que le gusta observar cómo se apagan cuando mueren. Eso es de friki. Parece un caso clínico de un libro titulado Asesinos en serie en su infancia. Ni se te ocurra decir esas cosas, reprendió Sharon. Puede ser un encanto de niño. Roxy nunca había percibido ese encanto, como su madre lo llamaba, pero prefirió no decirlo. Además, pensaba aún en las luciérnagas con sus pequeñas luces extinguiéndose una tras otra. Y el abuelo se queda mirándolas a su lado. Se pasan horas ahí dentro de charla. El abuelo apenas habla con nadie más. Tu abuelo ha tenido una vida difícil. En todo caso, mamá, no es mi abuelo de verdad. No de sangre, quiero decir. Como si lo fuese. Los abuelos, James y Elise, adoptaron a tu padre cuando él era un bebé, y no es lo mismo que si tu padre se hubiera criado en un orfanato y lo hubieran adoptado a los 12 años, o algo así. Dice papá que el abuelo prácticamente no ha vuelto a hablarle desde que murió la abuela Elise. Según cuenta, había noches en que apenas cruzaban más de 6 palabras. En cambio, desde que vino a vivir con nosotros, Willy y él se meten en ese cuarto y hablan por los codos. Está bien que tengan tan buena comunicación, dijo Sharon, pero miraba el agua jabonosa con el entrecejo fruncido. Eso mantiene a tu abuelo aferrado al mundo, creo. Es muy viejo. Richard llegó a su vida ya tarde, cuando James y Elise pasaban de los 50. Me extraña que dejen adoptar a niños a personas tan mayores, comentó Roxy. No sé cómo van esas cosas, respondió su madre. Tiró del tapón y el agua jabonosa empezó a desaparecer por el desagüe con un gorgoteo. Tenían lavavajillas, pero estaba averiado, y el padre, Richard, se empeñaba en no repararlo. Andaban escasos de dinero desde que el abuelo vivía con ellos, porque el viejo solo aportaba la miseria que ingresaba como pensión. Además, como Roxy sabía, sus padres habían empezado a ahorrar para su educación universitaria, teniendo en cuenta que él iba a educación especial y demás. Le gustaban las nubes, los pájaros muertos y las luciérnagas moribundas, pero estudiar no era lo suyo. Me da la impresión de que a papá no le cae muy bien el abuelo, dijo Roxy en voz queda. Su madre bajó la suya aún más hasta el punto de que apenas se oía por encima del borboteo final del fregadero. No le cae bien, pero una cosa, Rox. ¿Qué? Así funcionan las familias. Recuérdalo cuando tengas la tuya propia. Roxy no pensaba tener hijos, pero si llegaba a tenerlos y uno le salía como Willy, posiblemente se sentiría tentada de llevarlo al bosque más profundo y oscuro, hacerlo bajar del coche y dejarlo ahí sin más, como la madrastra malvada de un cuento de hadas. Se preguntó un instante si también ella era una friki por pensar eso, y decidió que no. Una vez había oído a su padre decir a su madre que Willy tal vez acababa llenando bolsas de la compra en Kroger's. James Jonas Fiedler, alias abuelo, alias Yayo, alias Vejete, salía de su habitación, que Sharon llamaba su guardia y Richard su cubil, a la hora de la comida. Y a veces se sentaba en el porche trasero y se fumaba un cigarrillo, 3 al día como máximo, pero la mayor parte del tiempo lo pasaba en el pequeño dormitorio de la parte de atrás que había sido el despacho de la madre hasta el año anterior. A veces veía un rato la televisión que tenía en la cómoda. Básicamente, dormía o permanecía sentado en silencio en una de las 2 butacas de mimbre mirando por la ventana, pero cuando Willy entraba, el abuelo cerraba la puerta y charlaba. Willy lo escuchaba, y si preguntaba algo, el abuelo siempre le contestaba. Willy sabía que la mayoría de las respuestas eran invenciones y comprendía que la mayoría de los consejos eran malos. Willy iba a educación especial porque eso le dejaba tiempo para pensar sobre cosas más importantes, no porque fuera tonto. Y, sin embargo, le gustaba oír esas respuestas y consejos. Si eran disparates, tanto mejor. Aquella noche, mientras hablaban de ellos en la cocina, Willy preguntó otra vez al abuelo, solo por comprobar si su respuesta coincidía con historias anteriores. ¿Qué tal tiempo hacía en Gettysburg? El abuelo se frotó debajo de la nariz con un dedo, como si se palpara en busca de un asomo de bigote, y caviló. Primer día, nublado, y alrededor de 25 grados. No se estaba mal. Segundo día, parcialmente nublado y 27 grados. Seguía sin estarse mal. Tercer día, el día de la carga de Pickett, 31 grados y hacía un sol de justicia. Y recuerda que llevábamos uniformes de lana.
Todos apestábamos a sudor. El parte meteorológico concordaba. De momento, todo en orden. Perdón. ¿De verdad estuviste ahí, abuelo? Sí, dijo el abuelo sin vacilar y se pasó el dedo por debajo de la nariz y por encima del labio. A continuación empezó a hurgarse entre los dientes que le quedaban con una uña amarillenta para extraerse unas hebras de roast beef. Y viví para contarlo. Muchos se quedaron ahí. ¿Quieres que te cuente cómo fue el 4 de julio, el día de la independencia? La gente tiende a olvidarse de ese día porque había terminado la batalla. No esperó la respuesta de Willy. Llovía a cántaros. Las botas se quedaban pegadas al barro. Los hombres lloraban como niños. Lee, a lomos de su caballo. Traveler. Sí, Traveler. Lee estaba a espaldas a nosotros. Tenía el sombrero y el calzón manchados de sangre, pero no era sangre suya. A él no le habían herido. Ese hombre era el demonio. Willy cogió el tarro de alféizar y lo inclinó a un lado y al otro, recreándose en el roce seco de las luciérnagas muertas contra el cristal. Imaginó que se parecía al sonido del viento en la hierba del cementerio un día caluroso de julio. «Háblame del abanderado». El abuelo se deslizó el dedo nuevamente entre la nariz y el labio. «Ya te lo he contado 20 veces. Solo el final, es la parte que me gusta». Tenía 12 años, subía por la ladera. A mi lado, con las barras y estrellas ondeando en el aire, llevaba el cabo del asta encajado en una cazoleta de hojalata prendida del cinturón. Esa cazoleta la había hecho mi compañero, Miagly Blanc. Habíamos subido media ladera de Cemetery Hill cuando alcanzaron al chico en pleno cuello. «Cuéntamelo de la sangre». El chico separó los labios. Tenía los dientes apretados de dolor, supongo. La sangre salía a chorros entre ellos. ¿Y brillaba? ¡Exacto! El abuelo se pasó el dedo por debajo de la nariz en un gesto rápido y luego se concentró de nuevo en sus dientes, donde seguía trabada una molesta hebra. Brillaba como rubíes bajo el sol. ¿Y tú de verdad estabas ahí? ¿No te lo había contado? Fui yo quien cogió la bandera del sur cuando el chico fue abatido. Corrí con ella 20 pasos hasta que ordenaron la retirada cuando ya estábamos a tiro de piedra de la barricada de rocas, detrás de la que se escondían los yanquis. Cuando ahuecamos el ala, volví a cargar con ella ladera abajo. Intenté saltar por encima de los cadáveres, pero no siempre me fue posible, porque había muchos. Cuéntamelo del gordo. El abuelo se frotó la mejilla y después otra vez bajo la nariz. Cuando le pisé la espalda, se tiró un pedo. Willy contrajo el rostro en una sonrisa muda y se rodeó el torso con los brazos. Era su reacción cuando algo le hacía gracia, y cuando Roxy observaba esa cara botargada y ese autoabrazo, sabía que era un friki. Ya, exclamó el abuelo, y por fin desprendió la larga hebra de roast beef. Dásela de comer a las luciérnagas. Entregó la hebra a Willy, que le echó en el tarro de Haynes sobre las luciérnagas muertas. Ahora háblame de Cleopatra, abuelo. ¿Qué parte? La de la barcaza. Ajá, la de la barcaza, ¿eh? El abuelo se acarició el philtrum, esta vez con la uña. Bueno, está bien. El niño era tan ancho que apenas se veía la otra orilla, pero aquel día estaba tan liso como la tripa de un bebé. Yo iba al timón. Willy se inclinó hacia adelante, cautivado. Un día, no mucho después del roast beef y el puré de papa con cara de payaso, Willy se hallaba sentado en un bordillo tras una tormenta. Otra vez se le había escapado el autobús de vuelta a casa, pero no le importaba. Observaba un topo muerto en la alcantarilla, esperando a ver si la corriente de agua lo arrastraba hasta el invernal y el cadáver pasaba a través de la reja. Se acercaron dos chicos mayores que intercambiaban puñetazos en los brazos y comentarios soeces. Se detuvieron a ver a Willy. «Mira ese niño, se está abrazando», dijo uno. «Porque ninguna chica en su sano juicio lo abrazaría jamás», dijo el otro. «Es el bicho raro», afirmó el primero. «Fíjate en esos ojillos rojizos». «Y el corte de pelo», indicó el segundo. «Parece que se lo hayan esculpido». Niño del autobús especial». Willy dejó de abrazarse y los miró. «Tu cara se parece sospechosamente a mi culo», dijo el primero,
y chocó los 5 con su compañero. Willy dirigió de nuevo la mirada hacia el topo muerto. Avanzaba hacia la reja del invernal. Dudaba que fuera a llegar, a menos que empezara a llover otra vez. El primer chico mayor le asestó un puntapié en la cadera y propuso darle una paliza. «Déjalo en paz», dijo el segundo. «Me gusta su hermana. Está buenísima». Siguieron por su camino. Willy esperó a perderlos de vista. Entonces se levantó. Se tiró de los fondillos húmedos del pantalón para desplegárselos del trasero y volvió a casa a pie. Sus padres no habían regresado aún del trabajo. Roxy andaba por ahí seguramente con alguna amiga suya. El abuelo veía un concurso de televisión en su cuarto. Apagó el aparato en cuanto Willy entró. «Te veo un poco rengo», observó el abuelo. «¿Cómo?» «Cojo, un poco cojo. Salgamos al porche de atrás. Quiero fumar. ¿Qué te ha pasado?» «Un chico me ha dado una patada», contestó Willy. «Yo estaba mirando un topo muerto. Quería ver si llegaba o no a la boca de la alcantarilla». «¿Ha llegado?» «No, a no ser que haya llegado después de que me fuera, pero no lo creo». «Así que te ha dado una patada, ¿eh?» «Sí». «Ajá», dijo el abuelo, y con eso quedó zanjado el asunto. Salieron al porche, se sentaron. El abuelo se encendió un cigarrillo y, tosiendo, expulsó la primera calada en varias nubes de humo. «Háblame del volcán que hay debajo de Yellowstone», propuso Willy. «¿Otra vez?» «Sí, por favor». «Verás, es de los grandes. Puede que el más grande, y un día estallará. Cuando eso ocurra, se llevará todo el estado de Wyoming, más parte de Idaho y casi todo Montana». «Pero eso no es todo», dijo Willy. «Ni mucho menos». El abuelo fumó y tosió. «Arrojará 1,000 millones de toneladas de ceniza a la atmósfera. Morirán los cultivos de todo el mundo. Morirá gente en todo el mundo. Ese internet del que todos están tan orgullosos se irá al garete». «Los que no se mueran de hambre morirán asfixiados», añadió Willy. Le brillaban los ojos, se llevó la mano a la garganta y dejó escapar un rugido. «Podría causar una extinción como la que acabó con los dinosaurios, solo que esta vez nos tocaría a nosotros». «Correcto», dijo el abuelo. «Y entonces a ese chico que te ha dado la patada ya no se le ocurrirá ir dando patadas a nadie. Llamará a su mamá llorando». «Pero su mamá estará muerta». «Correcto», confirmó el abuelo. Ese invierno una enfermedad aparecida en China, que había sido solo una noticia más en el telediario de la noche, se convirtió en una epidemia y empezó a matar personas en todo el mundo. Los hospitales y los depósitos de cadáveres no daban abasto. En Europa, la gente apenas salía de sus casas y, cuando salía, se ponían una mascarilla. En Estados Unidos, algunos también usaban mascarilla, sobre todo si iban al supermercado. No era comparable a una erupción volcánica descomunal en el Parque Nacional de Yellowstone, pero a Willy le pareció bastante interesante. Se mantenía al corriente del número de muertos por el móvil. Los colegios no tardaron en cerrar. Roxy lloró porque iba a perderse el baile de fin de curso, pero a Willy le dio igual. Cuando iba a educación especial, nadie organizaba baile de fin de curso. En marzo de ese año, el abuelo comenzó a toser mucho más y a veces expulsaba sangre. El padre lo llevó al médico, donde tuvieron que esperar en el aparcamiento hasta que los llamaron, porque el virus mataba a la gente. Los padres estaban convencidos de que el abuelo tenía el virus, llevado a casa probablemente por Roxy o por Willy. En general, los niños no enfermaban por lo visto, o al menos no mucho, pero podían contagiar, y cuando los ancianos lo contraían, normalmente morían. Según las noticias, los hospitales de Nueva York recurrían a camiones frigoríficos para almacenar los cadáveres, en su mayor parte cadáveres de ancianos como el abuelo. Willy se preguntaba cómo sería el interior de esos camiones. ¿Envolvían a los muertos con sábanas o los metían en bolsas? ¿Y si alguno seguía vivo pero moría congelado? Willy pensaba que daría para una buena serie de televisión. Resultó que el abuelo no tenía el virus, tenía cáncer. Según el médico, había empezado en el páncreas y se había extendido a los pulmones. La madre se lo contó todo a Roxy mientras fregaban los platos, y Roxy se lo contó a Willy. Normalmente no se lo habría dicho. En principio, la cocina después de la cena era como Las Vegas. Lo que se decía allí se quedaba ahí. Pero Roxy estaba impaciente por informar a Willy el friki de que su querido abuelo iba a estirar la pata.
Papá ha preguntado si debía ingresarlo en el hospital, dijo a Willy, y el médico había dicho que, si no quería que muriese en 2 semanas en lugar de 6 meses o 1 año, se lo trajera a casa. Según el médico, el hospital es un nido de gérmenes y todos los que trabajan ahí tienen que vestirse como en una película de ciencia ficción. Por eso sigue aquí el abuelo. Ajá, dijo Willy. Roxy le dio un codazo. ¿No estás triste? O sea, es tu único amigo, ¿no? A no ser que seas amigo de alguno de los otros frikis de ese colegio. ¿Qué? Roxy imitó un guá 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 de trompeta. Ahora está cerrado, igual que el mío. ¿Qué pasará cuando ya no pueda ir al cuarto de baño?, preguntó Willy. Seguiré haciendo caca y pipí hasta que se muera, solo que se lo hará en la cama. Tendrá que ponerse pañales. Mamá ha dicho que, si pudiera pagarlo, lo llevaría a un centro de cuidados paliativos, pero no pueden. Ajá, dijo Willy. Deberías estar llorando, dijo Roxy. Desde luego, eres un puto friki. Antiguamente, el abuelo fue un policía en un sitio llamado Selma, dijo Willy. Daba palizas a los negros. Me contó que en realidad no quería, pero no le quedaba más remedio porque las órdenes son órdenes. Ya, contestó Roxy. Y aún más antiguamente tenía las orejas puntiagudas y unos zapatos con las punteras enroscadas, y trabajaba en el taller de Papá Noel. No es verdad, dijo Willy. Papá Noel no existe. Roxy se llevó las manos a la cabeza. El abuelo no duró 1 año, ni 6 meses, ni siquiera 4. El declive fue rápido. A mediados de esa primavera ya estaba postrado en cama y usaba pañales para adultos debajo del camisón. La tarea de cambiárselos recayó en Sharon, por supuesto. Richard insistió en que no soportaba aquel hedor. Cuando Willy se ofreció a echar una mano si le enseñaban a hacerlo, ella lo miró como si estuviera mal de la cabeza. Al entrar a cambiarle el pañal y darle sus frugales comidas, que para entonces tomaban pasadas por licuadora, Sharon se ponía la mascarilla. No era el virus lo que le preocupaba, porque él no lo tenía. Se la ponía solo por el olor, que ella llamaba peste. A Willy, en cierto modo, le gustaba esa peste. No le encantaba, eso sería exagerar, pero le gustaba. Esa mezcla de orina, Vicks y la lenta descomposición del abuelo era interesante, del mismo modo que lo era observar pájaros muertos o ver al topo muerto realizar su último viaje por la alcantarilla, una especie de funeral a cámara lenta. Aunque en la habitación del abuelo había 2 butacas de mimbre, ya solo se usaba una. Willy se acercaba a la cama y hablaba con el abuelo. ¿Estás ya muy cerca?, preguntó un día. Bastante, contestó el abuelo. Se deslizó un dedo trémulo por debajo de la nariz. Se le había puesto el dedo amarillo. Tenía amarilla toda la piel, porque, además del cáncer, padecía una cosa que llamaba ictericia. Tuvo que dejar el tabaco. ¿Te duele? Cuando toso, respondió el abuelo. Hablaba con voz baja y ronca, como el gruñido de un perro. Las pastillas van bastante bien, pero cuando toso es como si me desgarrara. ¿Y cuando toses, notas el sabor de tu propia mierda?, dijo Willy con toda naturalidad. Correcto. ¿Estás triste? No, estoy preparado. Fuera, Sharon y Roxy estaban en el jardín, agachadas, de modo que Willy solo veía sus traseros en alto, lo cual ya le parecía bien. Cuando mueras, ¿te darás cuenta? Sí estoy despierto. ¿Cuál quieres que sea el último pensamiento que te pase por la cabeza? No sabría decirte. Quizá el recuerdo del abanderado de Gettysburg. Willy sintió cierta decepción por el hecho de que no quisiera dedicarle a él su último pensamiento, pero no demasiada. ¿Podré mirar? Si estás aquí, respondió el abuelo. Porque quiero verlo. El abuelo guardó silencio. ¿Crees que verás una luz blanca? El abuelo se masajeó el labio superior mientras pensaba la respuesta. Seguramente es una reacción química que se produce cuando el cerebro se apaga. La gente que piensa que es una puerta que se abre a otra vida maravillosa se engaña. Pero hay otra vida, ¿no, abuelo? James Jones Fiedler volvió a pasarse el dedo largo y amarillo por la piel consumida de debajo de la nariz y luego desplegó una sonrisa enseñando los pocos dientes que le quedaban. Te sorprendería. Cuéntame cómo le viste las tetas a Cleopatra. No, estoy muy cansado.
Una noche, al cabo de una semana, Sharon sirvió chuletas de cerdo y aconsejó a su familia que las disfrutara. Saboreadlas bocado a bocado. Así lo expresó. Tardaremos en volver a comer chuletas o bacon. Las fábricas de elaboración de carne de cerdo están cerrando porque casi todos los trabajadores tienen el virus. Los precios van a ponerse por las nubes. «¡Hoy no morirán cerdos!», exclamó Rosie, a la vez que cortaba un trozo de chuleta. «¿Cómo?», preguntó su padre. «Es el título de un libro. Hice un comentario de texto. Saqué un bien alto». Se metió un pedazo en la boca y se volvió hacia Willy con una sonrisa. «¿Tú has leído la cartilla últimamente?». «¿Qué es la cartilla?», preguntó Willy. «Déjalo en paz», dijo su madre. Al padre le había dado por las pajareras. Una tienda de regalos del barrio las aceptaba en depósito y, de hecho, vendía alguna que otra. Después de la cena se retiró a su pequeño taller del garage para construir una. La madre y Roxy se fueron a la cocina a fregar los platos y charlar. La tarea de Willy consistía en recoger la mesa. Cuando terminó, fue a la habitación del abuelo. James Fiddler ya no era más que un esqueleto con cara de calavera cubierta de piel. Willy pensó que si los gusanos entraban en su ataúd no encontrarían gran cosa que comer. El olor a enfermo continuaba, pero el olor a descomposición casi había desaparecido. El abuelo levantó una mano e indicó a Willy que se acercara. Cuando Willy se sentó junto a la cama, el abuelo le hizo señas para que se aproximara más. «Ha llegado», susurró. «Mi gran día». Willy arrimó más la butaca, miró al abuelo a los ojos. «¿Cómo es?». «No está mal», musitó el abuelo. Willy se preguntó si en ese momento el abuelo lo veía a él como si estuviese retrocediendo y desdibujándose. Lo vio una vez en una película. «Acércate más». Willy no podía arrimar más la butaca, así que se inclinó tanto que casi podría haber besado los labios marchitos del abuelo. «Quiero ver cómo te vas. Quiero ser lo último que veas». «Quiero ver cómo te vas», repitió el abuelo. «Quiero ser lo último que veas». Levantó la mano y agarró a Willy por la nuca con una fuerza sorprendente. Le clavó las uñas, tiró de él. «¿Quieres muerte? Aquí tienes una bocanada». Al cabo de unos minutos, Willy se detuvo junto a la puerta de la cocina a escuchar. Mañana lo llevaremos al hospital», dijo Sharon. Parecía al borde del llanto. «Me da igual lo que cueste, no aguanto más». Roxy susurró unas palabras de comprensión. Willy entró en la cocina. «No tendrás que llevarlo al hospital», dijo. «Acaba de morir». Se volvieron hacia él y lo miraron con idénticas expresiones de conmoción y esperanza naciente. «¿Estás seguro? ¿Seguro? Preguntó la madre. «Sí», contestó Willy, y se acarició la piel entre el labio y la nariz con un dedo. Así es como termina este relato, dejándonos una intriga respecto a si hay vida después de la muerte o si es posible tomar una vida para salvarte de la muerte. Esto ha sido todo por hoy. Me despido no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.